RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días y sean bienvenidos una vez más. Aquí se habla libertad, programa de Pedro Uruchurtu. Este programa llega gracias a la dirección de la estación, Jaime Nestares, gerencia de producción, Gulizar Arcaya, producción, Justo Navarro y Catherine Manzano, y en los controles, Ernesto Tovar. Hoy, quienes estamos a cargo de la producción, de la conducción de este programa, José Ernesto Hernández y mi persona, Javier Cisneros. Y estaremos hablando sobre el ELN y lo que está pasando en Colombia, la frontera de Colombia, y los invitados de hoy son de lujo. Tenemos a José Amalio Graterol, que es coordinador de Estados Unidos, en 20 de Estados Unidos, y tenemos a el coronel John Marulanda, abogado, coronel del Ejército de Colombia, consultor internacional y de seguridad de defensa. Bienvenido, José Amalio, ya te tenemos en el aire, pero no sin antes José Ernesto nos haga un bosquejo de lo que es el ELN y de dónde. Sí, Javier, es bastante interesante cuando te pones a investigar un poco sobre estas organizaciones criminales, que muchos las pueden confundir o pensar que es lo mismo que la FARC o Sendero Luminoso, cualquiera de estos grupos guerrilleros. Sí tienen algo en común, el comunismo, por lo general. Pero hay una diferencia marcada. El ELN nace alrededor de los años 60, del año 65, nace de estudiantes que fueron becados por Cuba, por Fidel, y llegaron allá a las islas y fueron seducidos por este sentimiento de victoria revolucionaria que tenían los cubanos. Y vienen con una misión a Colombia, y es expandir ese pensamiento revolucionario y hacer uso de las armas. Además, allí nació una filosofía netamente latinoamericana, aunque tenía influencias del marxismo europeo, como era la teología de la liberación. Básicamente, la FARC es leninista y marxista y comunista, y el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, ellos tienen, la ideología es más que todo el castrismo, inspirados por Fidel Castro, y lo que es la teología de la liberación, que es una mezcla entre el cristianismo y una filosofía cristiana y marxista bastante nefasta, que incluso fue severamente reprendido por la Iglesia Católica por considerarla impropia y antinatural a los derechos que defiende el cristianismo. Entonces, luego, esto fue un movimiento que era básicamente es como un partido político armado, y como todos estos grupos guerrilleros se financian a través de las actividades criminales, y por eso se han sumado a este conflicto que la hermana Colombia ha tenido durante ya tanto tiempo, y evidentemente ser un país vecino y la opacidad y la negligencia de nuestras instituciones durante todos estos años han tomado parte del territorio, y ahí creo que está lo delicado, porque lamentablemente Venezuela se convirtió en un refugio para estas organizaciones terroristas para actuar con impunidad. Totalmente. Bueno, damos la bienvenida a José Amalio Graterol. Él es abogado venezolano, coordinador de 20 de Venezuela en Estados Unidos, y del cual estamos muy orgullosos desde aquí de Venezuela, y extendemos nuestras felicitaciones a ese gran trabajo que estás haciendo en Estados Unidos. José, bienvenido al programa. Y bueno, ¿qué nos tienes que hablar sobre el ELN, sobre cómo afecta la seguridad de todo el hemisferio, cómo Venezuela se ha convertido como en un santuario, como dice María Corina, de mafias? Bueno, gracias Justo por la invitación. Efectivamente, mira, vemos como el gobierno colombiano, dirigido por un guerrillero, hoy en día el señor Petro, nombra a Nicolás Maduro, y él acepta ser garante de los diálogos de paz, supuestamente, del ELN y el gobierno colombiano. ¿En dónde? En Cuba. Muy buena la reflexión que se hizo antes, o la introducción que se hizo antes. ¿De dónde sale el ELN? Del castrocomunismo. Y precisamente el diálogo va a ser en Cuba, con un gobierno de un guerrillero y con un garante. O sea, el que garantiza todo allí es Nicolás Maduro, que todos sabemos que es el cabecilla de una banda criminal que está en el poder, que también responde al castrocomunismo, que es parte del castrochavismo internacional. Entonces, ¿qué va a garantizar Nicolás Maduro en esos diálogos de supuesta paz para los colombianos? Va a garantizar nuevamente lo que ha venido garantizando durante todos estos años, que es la impunidad de este grupo terrorista,
del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, un grupo terrorista que está en Colombia, que va a cometer las fechorías en Colombia, mata policías, explotan bombas y luego se refugian en Venezuela. En más de 12 estados de Venezuela está presente el ELN. Lo hemos dicho durante mucho tiempo. Y María Corina también lo ha dicho muy claramente. Es el santuario, yo diría que es como la cueva, la madriguera de los movimientos terroristas del mundo. No solamente el ELN, la FARC, el Hezbollah y todo lo que sea terrorismo, narcotráfico, tiene su paraíso en Venezuela gracias a la banda criminal que hoy está en el poder. Entonces, eso que está haciendo el guerrillero Petro, de nombrar garante al criminal Maduro, de unos diálogos de paz para el pueblo colombiano con el ELN, es simplemente burlarse de la población colombiana y hacer lo que hemos venido diciendo que sí iba a hacer. Ese señor es parte del Foro de Sao Paulo, ese señor es parte del chavismo internacional, y por lo tanto todos estos movimientos son para generar impunidad a todos aquellos grupos terroristas que han causado muchísimo daño en nuestro hermano país Colombia. Por supuesto, también hay que entender una cosa, esto nace en Cuba, efectivamente, y ellos llenan de guerra el territorio latinoamericano con estos grupos armados, y resulta que ahora son los que van a garantizar y conseguir primero, a través de lo que llaman justicia transicional, y es lograr una impunidad de los crímenes que cometen estos organismos criminales, para tener espacio político, que fue lo que se hizo con la FARC, y que ahora está fraccionada. Entonces unos siguen delinquiendo y otros han tomado la vía política, pero siento que fue una muy buena estrategia de parte del castrocomunismo para destruir las democracias liberales en nuestros países, hacerse el poder de todas estas naciones, porque es una estrategia. Yo mando unos grupos que ocasionan la guerra y el disturbio, y luego yo mismo soy el garante de que les den puestos políticos que obtuvieron a través de matar, robar y comerciar con sustancias ilícitas. Bueno, eso es la impunidad con inmunidad. Es decir, ni siquiera es que les permiten participar políticamente, sino que les regalan curules en el poder legislativo colombiano. O sea, esa es la peor falta de respeto que puede haber con la cantidad de víctimas que ha habido durante más de 60 años con estos grupos irregulares en Colombia, y bueno, hoy se termina de materializar cuando utilizan a un criminal por parte de un guerrillero, que es el presidente de Colombia, para unos diálogos de paz precisamente en una isla, en Cuba, dominada por el castrochavismo, que es parte, pues la cabecilla principal de lo que es el movimiento que se expande por toda Latinoamérica de estos grupos criminales que están en el poder, para regalarle impunidad y además regalarle inmunidad, si se quiere parlamentaria, para que lo tengan claro, a estos grupos irregulares que han causado desgracia, muerte, miseria, tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas, secuestros indiscriminados, y que tienen hoy, lamentablemente, nuestro gran país, Venezuela, como parte de su refugio en más de 12 estados del país, donde reclutan muchachos, jóvenes, o sea, adolescentes, para traerlos a sus filas, para que sean simplemente asesinos parte de esos grupos. Yo creo que, lamentablemente, y lo hemos dicho durante muchas veces, Venezuela está en manos de una organización criminal transnacional. Hay que entender que esto todo tiene un orden internacional, que empieza desde el castrocomunismo, pasando de lo que es hoy el castrochavismo, y desde esas dos cabezas, Cuba y Venezuela, han venido expandiéndose por Latinoamérica. Por eso hoy el señor guerrillero Petro le rinde pleitesías a ese movimiento, dándole la garantía al ELN de que Nicolás Maduro, uno de sus connotados protectores, va a ser quien va a estar garantizando el diálogo de paz en la isla de Cuba para quienes han causado mucho daño a los colombianos. Esto lo veníamos diciendo antes de las elecciones de Colombia. El peor error que puede cometer Colombia es caer en manos del castrochavismo internacional, y lo hizo al elegir a Gustavo Petro como presidente de ese gran país que lamentablemente va en declive, y viene en declive porque estamos viendo ya las mismas cosas que se hacía al principio del gobierno de Hugo Chávez en nuestra hermana nación Colombia. Totalmente, totalmente. Y lo decía John
nuestro otro invitado, de que caer Colombia en manos de izquierda se convertiría en una plataforma para la amenaza directa de la seguridad de Estados Unidos. Ahora bien, ya vemos cómo está actuando el régimen y cómo está de la mano con Petro, y qué se nos espera, porque también viene la apertura de las fronteras, y también sabemos que y el reconocimiento de Maduro Ajá. como presidente legítimo del país, porque ante el mundo te está reconociendo tu vecino más cercano, que es presidente, te está reconociendo como un espacio lo suficientemente democrático e institucional para representar la aval de un proceso de pacificación. O sea, Totalmente. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con estos dos grandes aliados de la mafia? Porque hay que llamarlos así. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos y cómo va a actuar Estados Unidos? Porque esto evidentemente afecta a su seguridad nacional. Van a pasar varias cosas. Los venezolanos algunas veces piensan que Venezuela, antes de la llegada de Chávez, era el país más aliado de Estados Unidos que había en la región. Y no es así. El país con mayor alianza con los Estados Unidos en la región era Colombia. Ese era el país donde hacía el pivote Estados Unidos para Latinoamérica. Hoy en manos de un guerrillero que ha venido poco a poco en su luna de miel, primero diciendo que Maduro no va a ser invitado para la toma de posesión, bueno, porque necesitaba mantener la luna de miel, porque él necesita tomar en su mano, ignorar todo lo que es los poderes públicos y las instituciones colombianas, y eso se tiene que hacer poco a poco, porque todavía queda funcionarios leales a la Constitución y al país en muchas de las instituciones colombianas, y él poco a poco debe ir tomando esos espacios y maleándolos, dañándolos, como ocurrió en Venezuela. Yo lo dije hace aproximadamente 2 meses, Maduro no va a ir a la toma de posesión de Gustavo Petro, porque eso es una jugada política que tienen allí. Pero pronto veremos a Maduro en la casa de Nariño bailando con la esposa de Petro Vallenato. Eso va a ocurrir, porque son grandes aliados. Fíjense que ¿a quién mandan de embajador de Colombia en Venezuela? A Benedetti, un ciudadano colombiano que tiene causas abiertas en la Corte Suprema de Justicia y en los tribunales colombianos por corrupción. Entonces, ¿a quién mandan para allá? Al que se parece mucho a ellos, a un malandro, a un delincuente, como embajador de Colombia en Venezuela. Y veíamos la rumba que hicieron en la fiesta. Esos no están para gobernar, ellos están para robar y quedarse en el poder. Para eso llega esa gente al poder. Veíamos a personajes nefastos como Vladimir Villegas bailando ahí en la recepción de la Embajada de Colombia, porque son el mismo grupo, son la gente del Foro de Sao Paulo, son los que tienen acabada Latinoamérica, son los mismos que han destruido a Venezuela y que han generado que Venezuela tenga la mayor migración o éxodo de personas en el mundo. Por encima de Ucrania y por encima de Siria, hay más venezolanos que huyen de ese terror y de esa nefasta vida que hoy ha generado el régimen criminal en Venezuela. Pues en Colombia están dándose los primeros pasos para ocurrir algo parecido a lo que ocurrió en Venezuela, pero con la diferencia de que en Colombia todavía le corresponde al señor guerrillero Petro tomar las instituciones públicas, tomar todos los poderes públicos, que lo viene haciendo poco a poco, como se lo viene dando el librito del Foro de Sao Paulo o del castrochavismo. Entonces, ¿qué es la realidad? 2 países importantísimos en Latinoamérica tomados por una organización criminal transnacional, que es el castrochavismo, que se expande por toda Latinoamérica y que por donde lo veas, se convierte en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Lo que está ocurriendo, que vemos por ahí, que algunas personas tienen solidaridad automática con algunos venezolanos que están afuera, que van llegando por el Río Bravo y por el Darién. No todos, pero muchos son financiados por el mismo régimen para hacer algo parecido a lo que ocurrió con los cubanos que mandaron el Marielito, donde metieron a personas decentes junto con criminales que estaban presos en Cuba para que dañaran aquí en los Estados Unidos. Lamentablemente ese plan no les va a funcionar, porque el que viene a trabajar a los Estados Unidos va a poder seguir viviendo tranquilamente en Estados Unidos, y el que viene a delinquir, poco a poco, la justicia americana lo va a detener y lo va a llevar a prisión. Pero es parte del plan de esa organización criminal que está en el poder. Lamentablemente, para los venezolanos, para los colombianos, para todos los latinoamericanos, está infectada toda Latinoamérica del castrochavismo internacional, y que por supuesto eso genera, si se quiere, problemas para la seguridad de la gran potencia de América, que es los Estados Unidos. Esperemos que Estados Unidos reaccione en virtud a ese peligro a la seguridad nacional de sus nacionales aquí en territorio americano por parte
de la organización criminal que avanza en Latinoamérica. Totalmente, y lo veíamos muy recientemente en las publicaciones de esta semana, de que hay grupos irregulares, y no solamente de estas guerrillas, sino también zumbitos venezolanos que van rumbo a Estados Unidos y se mezclan con las personas, como bien lo decía José Amalio. Ahora bien, también decías sobre que aún quedan bases institucionales en Colombia, pero ¿crees que Petro llegue a alcanzar su objetivo? Y yo quiero sumar otra pregunta allí, y es, conociendo a los actores, conociendo a Petro, conociendo a Maduro, ¿tú crees que realmente el ELN esté en busca de la paz? Ok, es una pregunta importantísima. Primero, Petro, el guerrillero Petro, está tratando de socavar la institucionalidad colombiana, tratando de acabar con los poderes públicos colombianos y tomarlos todos para él. La respuesta no la tengo, si lo va a lograr o no, eso depende de la élite colombiana. Es la élite colombiana quien debe frenar a Gustavo Petro para que no haga lo mismo que hizo Hugo Chávez con Venezuela. Lamentablemente en Venezuela la élite estaba cuadrada con Chávez y fácilmente, como un cuchillo caliente pasa por la mantequilla, Hugo Chávez pudo socavar toda la institucionalidad venezolana y tomar para él todos los poderes públicos nacionales, donde vimos hasta una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia diciendo que ella no creía en la separación de poderes, cuando uno de los principios básicos de la democracia. Entonces, esperemos que la élite colombiana reaccione en contra de todo el plan que tiene Petro, que no es otro que el mismo plan de Venezuela, el mismo plan de Nicaragua, el mismo plan de Cuba. Y la otra pregunta, no la recuerdo ahorita, se me pasó. Que si creías que, conociendo a los actores, tanto el gobierno lo que está en el gobierno de Colombia como Maduro, ¿tú crees que realmente el ELN está en busca de la paz? No, por supuesto que no. Eso, una pantomima que montó el señor Santos, aliado de ellos también, y logró que la FARC ahora tenga curules en el Congreso e impunidad. Es imposible que se logre la paz con unos grupos que han vivido y se han enriquecido con el delito, y que su modo de vida es delinquir para tener rédito político y rédito económico. Y por eso se meten en narcotráfico, en tráfico de personas, en tráfico de armas, en secuestro, y el ELN no va a cambiar. O sea, pedir que el ELN se convierta en un angelito de la caridad, que va a querer en la democracia y que va a querer lo mejor para Colombia, es absolutamente falso. Ellos quieren solamente lo mejor para ellos, y lo mejor lo tienen, que es recibir dinero en base a su actividad delictual. Lo que le están dando simplemente es impunidad a ese grupo ELN, y como te dije antes, una impunidad con inmunidad, porque les van a permitir estar lamentablemente en el Congreso colombiano. Sí, es muy lamentable que pertenezcan al mundo democrático de estas personas que se han encargado de socavar las bases sólidas de un país para volverlo, pero nada, trizas. Ahora bien, José Amalio, como bien sabes, Venezuela van a venir procesos muy duros en un contexto de guerra existencial que está pasando en Venezuela. Y llámese la medición de liderazgo, la renovación del liderazgo opositor. ¿Crees que el ELN se encargue de sabotear todo este proceso? O sea, porque estamos conviviendo y sabemos la presencia que hay en aproximadamente 19 estados, según leí, del país. O sea, están a lo largo y ancho del país. Entonces, ¿crees que esto se va a encargar de sabotear el proceso para conservar el poder de Maduro, porque Maduro es quien los protege a ellos? Mire, en un proceso, como tú me dijiste, de primarias, yo no creo que se meta el ELN, y se ha metido ya a dañarle la vida a los venezolanos, ¿no? Como reclutan a muchachos, como matan a personas en diversos estados del país por territorios y por ganado. No creo que se metan en un proceso primario para sabotear. Eso sí, ellos son el cuerpo armado de Nicolás Maduro para cualquier incursión extranjera en Venezuela, y además para cualquier peligro de que Nicolás Maduro pueda perder el poder de alguna manera democrática, que no creo realmente que Maduro pierda el poder de forma democrática, sino que hay que tratarlo como lo que son, un grupo de delincuentes, y hay que actuar como actúa la policía con los delincuentes. Entonces, yo creo que el ELN ni ninguno de estos grupos irregulares se van a meter en el tema de esas primarias. Lo que sí creo es que es el cinturón o el anillo de seguridad de Maduro contra cualquier incursión contra el régimen de Maduro, porque el ejército venezolano no sirve.
El ejército venezolano es un grupo de gente vestida de verde con unas chapitas de soles y estrellitas en el pecho y con decoraciones y cosas de esas, pero que lo que hacen es llenarse de dinero con la matraca y con los negocios sucios que tienen los altos jerarcas de la Fuerza Armada Nacional venezolana. Entonces necesitan unos grupos de irregulares que les cuiden las espaldas, y esos son todos esos grupos que tienen tomados territorios del país, como el ELN, como la FARC, como el Hezbollah, que son simplemente el otro anillo de seguridad del régimen criminal de Nicolás Maduro en el caso de cualquier incursión contra este criminal que está en el poder. Ahora bien, en el caso de Colombia, ¿se puede repetir un escenario como Afganistán, Estados Unidos, que abandona totalmente el país y lo deja a su deriva? Bueno, Colombia no está en una guerra como la de Afganistán, ¿no? No hay unas bases tan grandes allá en los Estados Unidos. Lo que sí puede ocurrir es que Petro ordene la salida, así como lo hizo Hugo Chávez. Recordemos que la DEA tenía funciones en Venezuela, había intercambio de militares en Venezuela, y todo eso que se hacía contra el crimen lo ordenó salir Hugo Chávez. Vimos hace unas semanas que dijo el guerrillero Petro, presidente, que iba a evitar ya las extradiciones, aunque estuvo obligado a firmar la extradición del hermano de Piedad Córdoba, porque todavía hay el Plan Colombia con los Estados Unidos y todavía hay mucha relación y hay compromisos firmados de la República Colombiana con los Estados Unidos en cuanto al narcotráfico y al terrorismo. Pero poco a poco, recordemos que Venezuela lleva 23 años en esto, no son 2 días, poco a poco el señor Petro va a acabar con esa alianza que hay entre Colombia y los Estados Unidos, porque le interesa un territorio libre para el narcotráfico, libre para el terrorismo, libre para delinquir y arruinar al pueblo colombiano y hacerse ellos del dinero del pueblo colombiano, como lo han hecho en Venezuela tanto Maduro como Hugo Chávez. No, bueno, tú mencionaste algo muy importante, que es el hecho de cuando se tratan a los criminales como políticos. Lo mencioné al principio, estos grupos criminales tienen como objetivo alcanzar el poder político, motivado por sus ideales. Y yo observé una entrevista que se le hizo a uno de sus comandantes del ELN, y hablaba de que hay unas presuntas víctimas que pueden alegar una cierta cantidad de cosas, o sea, todo lo que ellos hacen, pero que eso no se puede dar por sentado, y un proceso de negociación no se puede dar por sentado porque ellos no se consideran victimarios. Entonces, ahí tú ves la naturaleza y el modo de pensar de estas organizaciones que tienen más de 50 años operando, donde se sostienen con el narcotráfico, el secuestro y una N cantidad de actividades ilícitas, donde evidentemente tú violas la vida, la libertad y la propiedad de otros individuos. Entonces, que ellos ni siquiera hagan el acto de contrición de decir, ya va, hemos actuado de determinada forma, justifícalo como tú quieras, pero no hay un reconocimiento. Entonces están pidiendo que los gobiernos democráticos, como lo que fue el gobierno de Colombia, negociaran con ellos. Y esto te estoy hablando de un documental de hace 6 años. Hace 6 años también estaban hablando de que estaban buscando la paz. Entonces yo creo que es una estrategia para que siempre las organizaciones democráticas, las fuerzas democráticas, sean las que cedan ante estas organizaciones criminales. Entonces ahí hay que analizar qué estamos haciendo como sociedad, porque si siempre somos nosotros los que cedemos ante las demandas de los grupos armados y los grupos criminales, entonces ¿hacia qué sociedad estamos avanzando? Es así. Pero estamos avanzando hacia una sociedad que es la que estamos viendo. En el caso de Latinoamérica, una sociedad dominada por criminales. ¿Qué están haciendo? Lavando los crímenes del ELN. Eso no es un diálogo de paz, eso es un diálogo para lavar. Así como legitiman dinero del narcotráfico, dinero del terrorismo, dinero de la corrupción, ellos están legitimando una organización criminal como una organización democrática y libre y de buen actuar en la sociedad. Es lo que están haciendo, pero al final sigue siendo el ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, guerrilleros, o sea, son una guerrilla, son narcotraficantes, trafican con armas, trafican con personas y secuestran. Ese es el ELN. Lo que quieren es lavarle la criminalidad a ese grupo y ponerlo como si fuese un grupo democrático para acabar con Colombia, porque eso es lo que están haciendo. Y la cabeza de esa destrucción de Colombia es el guerrillero Gustavo Petro. Es así, querido José Amalio.
Agradecemos tu presencia en el programa y vamos a un corte, pero no sin antes, José Malio, deja un mensaje a los venezolanos que están en el exterior, que están en Estados Unidos, a esos venezolanos que están cruzando la frontera hasta allá a pie. Tenemos miembros de nuestra organización que también están cruzando la frontera a pie y que están pasando todo este infierno de la selva del Darién. Y queremos que tú, como coordinador de 20 Venezuela en Estados Unidos, dejes ese mensaje esperanzador a estos Igual que ciudadanos. a tus hermanos colombianos que pueden estar allá en la diáspora y que saben y les duele lo que está pasando en su país. Bueno, mi mensaje es un mensaje de esperanza, que el bien siempre va a vencer sobre el mal, aunque el mal, lamentablemente, durante años está montado en el poder en Latinoamérica. Y aquellas personas que están hoy, lamentablemente, huyendo de la desgracia que ocurre en Venezuela, y hay muchos ya huyendo de la desgracia que está ocurriendo en Colombia, en Chile, en Argentina, en Nicaragua, y que tienen que arriesgar su vida para ello, mucha fuerza. Y cuando lleguen a otro país, no la paguen con ese otro país. Démosle la demostración a ese país de que somos personas de trabajo y personas de bien que lamentablemente fueron desplazadas de su lugar de origen por una situación donde hay unas organizaciones criminales que están en el poder y que generan hambre, miseria y muerte y vienen a este país a trabajar. Aquellos grupitos pequeños de delincuentes, de malandros, que quieren hablar como les da la gana y hacer lo que les da la gana en países distintos, pronto van a ser agarrados por el brazo de la ley y no será una preocupación para nosotros. Eso no es la primera vez que ocurre en el caso de Estados Unidos. Ocurrió con Cuba, que lo hizo, y ahorita está ocurriendo con Venezuela, que lo está haciendo, y es el régimen quien está enviando a delincuentes aquí. El hecho de salir de nuestro país, de ser hoy el primer país con éxodo en el mundo, más de 7 millones de personas, nos da a nosotros la responsabilidad que desde donde estemos, tratar de lograr la libertad de nuestro país. Y con relación a lo que decía anteriormente, tratar como delincuentes a quienes son delincuentes. En este caso, al régimen criminal de Venezuela, no hay que tratarlo como adversario político, sino como enemigo de los venezolanos y como delincuentes. Y bueno, mi llamado de esperanza a todos aquellos que están arriesgando la vida para salir del país y ojalá que tengan la oportunidad de una mejor vida en otro país, pero ojalá que desde donde estemos sigan luchando para la libertad de nuestro país, Venezuela, que es lo más importante para cada uno de esos venezolanos que está saliendo del país, es lograr regresar a una Venezuela libre donde todos podamos avanzar en tener una mejor calidad de vida y estar en nuestro país. No es fácil estar en un país que no es tu país. Tienes que trabajar muchísimo, tienes que esforzarte muchísimo más que en tu país y además no tienes tu país. Entonces, mi mensaje es de aportarse bien, quienes salen de Venezuela, lograr sus sueños en esos otros países, pero nunca apartar la lucha que hay que dar para sacar a Venezuela adelante y a la libertad. Es así, José Malio. A portarse bien porque están en casa ajena. Exactamente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a un corte y un abrazo desde aquí, desde Venezuela, José Malio. Un abrazo, Justo, un abrazo, hermano. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Sean bienvenidos a este programa de Pedro Urruchurtu. Aquí se habla libertad. Ya estuvimos hablando con José Amalio Graterol, que él es coordinador de venta en Estados Unidos. Estuvimos hablando sobre todo la problemática que representa el ELN en la frontera, la seguridad con Estados Unidos. Pero a continuación tenemos nuestro próximo invitado, que es John Marulanda, es abogado y coronel del ejército colombiano. En todo este proceso, José, del ELN y todos estos grupos terroristas, ¿qué nos espera a nosotros como nación? Sabiendo que estamos secuestrados, porque lo que estamos es secuestrados. Sí, bueno, hay que partir del punto un país y el Estado lo integra en su territorio, la población y sus instituciones. Entonces, tenemos las instituciones infiltradas y totalmente corruptas, a una población vulnerada de manera sistemática, y no tenemos un territorio claro. O sea, esa línea del mapita que nos aprendimos en bachillerato y en primaria, eso no es así. Totalmente. Y tampoco te puedes desplazar libremente por toda Venezuela. Bueno, damos otra vez la bienvenida a John Marulanda, coronel del Ejército de Colombia, consultor internacionalista en seguridad y defensa. Bienvenidos, coronel. Es un placer tenerlo aquí en el programa de RCR de Aquí se habla libertad de Pedro Urruchurtu. Estábamos hablando sobre la problemática que representa el ELN en las fronteras colombo-venezolanas y cómo afecta en la seguridad de Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes por tu amable invitación. Quedo a su disposición. Ya viendo todo este proceso de que ya este señor Petro es presidente de Colombia y ya es evidentemente aliado del régimen venezolano. Usted, bajo su experiencia y largos años de estudios, ¿cómo ve todo este panorama? Aló. Aló, ¿nos escucha? Sí, hay. ¿Nos escucha,
coronel. Bueno, mientras que se restaura la conexión, porque estaba muy mal la conexión con el coronel vía Zoom, bueno, seguimos hablando nosotros sobre la repercusión que tiene y el gran daño que le está causando el territorio nacional venezolano y tanto colombiano también se puede decir. Sí. Nosotros porque ya tenemos 23 años, como lo dijo José Amalio, en esta pesadilla. Pero ¿qué le espera a Colombia? ¿Qué crees que le espera a Colombia a raíz de todo esto? Mira, estas alianzas peligrosas. Yo creo que Colombia quizás no sea el mismo panorama, pero le puede pasar algo similar a lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela. Recordemos que antes de Chávez había una ofensiva y una estrategia bastante frontal hacia los grupos guerrilleros, y creo que por esa razón no llegamos al nivel que llegó Colombia, que tiene un conflicto sostenido durante todo este tiempo, y creo que corremos el riesgo, y corren el riesgo ellos, de caer en estas operaciones silentes, donde es como ignoro, digo que no está, pero sí está. Entonces va a llegar un momento donde el colombiano realmente ni siquiera va a saber cuando haya una zona que, como lo tienen ahorita, que dice esta es zona tomada por grupos paramilitares, sino que van a encontrarse con que se están perdiendo su territorio. Es así, tenemos de nuevo la conexión con el coronel John Maluranda. ¿Nos escucha? No logramos tener conexión, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ¿nos escucha, coronel? Sí, Está muy mala la conexión con el coronel. Sí, es lamentable porque de verdad su visión sobre este problema debe ilustrarnos bastante. Es alguien que se ha encargado de trabajar y estudiar todo el tema de la defensa y enfrentar estos grupos, y yo creo que su visión es bastante importante para desmontar este anuncio que se hace de que el gobierno de Nicolás Maduro, o el régimen de Nicolás Maduro, puede ser garante de un proceso de pacificación de estos grupos. Pero es que es evidente, no va a ser un garante de un proceso de paz cuando realmente en su país no hay ninguna paz ni libertad. Claro, pero recuerda que a ellos lo que les importa son las apariencias y simular cosas. Ellos simulan ser un gobierno, ellos simulan ser políticos. Y simulan tener una oposición también. Claro. No, ellos contrataron a alguien que simule que le hace oposición, que es distinto. Entonces, es un problema bastante complejo porque es como lo estaba hablando ayer con Niomar en grabando un episodio del podcast donde hablábamos de esa disociación que hay entre el título que te pones y cómo actúas. Uh-huh. Entonces, ellos son expertos en eso y claro, tiene muchos beneficios esta alianza. Primero es que tú, como nuevo presidente de Colombia, dices que como tú eres de sensibilidad de izquierda y todo esto, tú lograste la pacificación, algo que no logró la derecha colombiana durante muchos años. O sea, tú te atribuyes y te ganas un Nobel a lo mejor como el otro. Claro. Entonces... Mal ganado, por cierto. Bueno, entonces, o sea, ya tú por allí tienes un reconocimiento y tienes una estrellita dentro de tu gestión. Y es lo que está buscando el régimen también. De decir, y bueno, evidentemente, tú también sirves, porque los amigos se pagan muy bien los favores, entonces tú dices, bueno, yo me gano esta estrellita diciendo que yo logré un proceso de pacificación y que ahora todos en Colombia unidos y bellos, vamos todos a la fiesta, y luego también reconoces a tu homólogo, a tu igual, que es el régimen de Nicolás Maduro, y le dice, bueno, tú vas a ser mi garante. Porque tú crees que estos grupos se sienten cómodos que su garante sea Venezuela o el sitio donde se hagan las negociaciones en Cuba, porque de allí vienen, y es todo parte de una estrategia, y lo que mencionaba José al principio. Totalmente. Vamos a ir a un pequeño corte comercial para restablecer la conexión con lo tenemos en línea, ¿no? Nos dice que nos esperemos un ratico para ver si logramos tener la conexión con el coronel Marulanda, que para nosotros, como dijo José, es muy importante tener el testimonio y la vivencia, porque es un coronel que es retirado ya del ejército, pero igual sabe y conoce muy bien cómo se mueven estos grupos irregulares. Y para poder atacar al enemigo tienes que saber muy bien
¿qué es lo que lo sostiene? El régimen de Maduro lo sostienen las mafias, y una de ellas es el ELN, FARC, ISIS, Hezbollah, como ya lo mencionó José Amalio Graterol al principio del programa. Entonces es conocer bien el enemigo para poder derrotarlo. Y conocer el terreno donde estás luchando. Yo creo que hay bastantes actores en Colombia que aún se resisten a entregar las instituciones y se resisten a prestarse para esta cohabitación de, bueno, vamos a hacerla y hay que cambiar y tal. Que sí, uno tiene que aprender de los cambios. La derecha colombiana tiene que aprender de este golpe que le dio la izquierda. Pero, por ejemplo, posiciones como María Fernanda Cabal, que lo dijo hace poco, le dijo, primero, yo como colombiana no puedo confiar en Nicolás Maduro, porque ni siquiera lo reconozco como presidente. Además, el trato que ha dado Maduro a los colombianos, dígame, cuando se hizo esta expulsión masiva de colombianos, y toda una actitud que ha tenido. Entonces tú sabes que no puede ser neutral ni velar por los intereses de los colombianos. Además, que ella entiende que se trata de infiltrar las instituciones con estas personas, brindar impunidad a estos grupos y ceder en parte del territorio y convertirse en una ruta libre y con una fachada política y democrática para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Creo que son muchos los colombianos que tienen esto claro, pero deben estar preocupados y ocupados. Totalmente, sobre todo ocupados. Vamos a ver si logramos tener la conexión con el coronel, todavía no. Cuando tú dices ocupados, José, yo creo que lo más primordial es blindarse, es blindar sus instituciones. Yo creo que debemos tener plena confianza en los colombianos, en los que aún creen en instituciones como la dirigente opositora María Fernanda Cabal, están también Fico, que también están frenteando toda esta lucha. Y que hablen con la verdad y contundente con el pueblo de Colombia, porque sabemos de que ellos van a proteger a su país. Tenemos plena confianza. Sí, pero para poder brindar las instituciones tienes que también lograr movilizar a la población, y la población tiene que ser dirigente en esto y no dejar a estos líderes solos dentro de sus reclamos o sus protestas. ¿Por qué? Porque estos regímenes de izquierda, y lo vimos, Chávez deformó las instituciones como le dio la gana, pero lo hizo con el consentimiento y la aprobación o la legitimación que le dio la población que él logró movilizar en su momento. Entonces, por eso te digo, preocupados y ocupados. Totalmente. Ya tenemos en línea al coronel Marulanda. ¿Sí? ¿Nos escucha? Aquí estoy. Sí, qué buenísimo tenerlo en línea. Sea bienvenido al programa de Pedro Ruchurtu. Aquí sale la libertad. Es importante, como ya lo decíamos al principio del corte, tener ese testimonio de usted, de su vivencia, de la experiencia y de sus estudios. ¿Cómo ve todo este movimiento del ELN, el proceso de paz de Maduro con Colombia y el ELN, y cómo afecta a Estados Unidos directamente en su seguridad? Pues mire, hemos hecho un análisis muy serio de toda esta aproximación al ELN y creemos que hay que hacer una diferencia muy grande que por supuesto afecta mucho al gobierno. Lo primero es que empezar a hablar con los miembros del COSE, del Comando Central, que tenían hasta hace poco una circular roja de Interpol, pues es hablar con una gerontocracia que está muy investida de ideología izquierdista, castrista. Pero por el otro lado es muy difícil empezar a hablar con las huestes, con las secciones, con todos los que están regados aquí en Colombia y gran parte en Venezuela, dedicados totalmente al narcotráfico. Por la costa chocuana, Cauca, Nariño, Putumayo, Cauca, Catatumbo, pues las organizaciones del ELN, que siempre se ha caracterizado por ser un grupo federal, pues tienen ese problema, que están viviendo del narcotráfico y de la minería ilegal. Recuerden ustedes que el gobierno de Venezuela le dio patente de corso a algunas células del ELN para que fueran al arco minero allá en los estados Bolívar y Orinoco a poner el orden cuando ya el petróleo se había agotado. Y allá fueron y cometieron las masacres de Tumeremo hasta que impusieron el orden y llegaron finalmente algunas empresas más o menos serias de Turquía y algunas de China, y desde entonces ese arco minero no se ha vuelto a mencionar. De ahí sale todo el coltán, todo el oro. Pues les recuerdo que en Colombia el 80% del oro que sale es ilegal, ¿no? Adivinen de dónde viene. No solamente de Colombia, también viene de Venezuela. Entonces, eso es un problema, lidiar con unos que se llaman jefes,
que van por su quinto intento de negociación, mientras sus cuadrillas actuales están totalmente coludidas por el crimen y la ilegitimidad. Sí, coronel, yo incluso pude leer que esa es una de las diferencias y lo que hace más problemático un proceso de paz con la guerrilla del ELN, y es el hecho de que ellos tienen múltiples cabecillas y su estructura es mucho más llana, a diferencia de la FARC, que tiende a tener como una estructura un poquito más rígida, entonces hace difícil la negociación porque hay mucho cacique y poco indio. Así dicen aquí en Venezuela. Sí, coronel. sí, disculpe que no le coronel, aún quedan instituciones que puedan tomar o establecer un control en el territorio colombiano y no dejar que, por ejemplo, ya tenemos a este señor Petro en el poder, pueda hacer lo que le dé la gana y que también el ELN haga lo que le dé la gana, porque sabemos de dónde viene Petro. Apreciación que estamos trabajando los colombianos, y es de que en realidad pues no vemos que haya una paz total a la vuelta de la esquina. ¿Quiere que levante las piernas? Todavía no, por favor. Estoy aquí hablando con la señora del aseo. Entonces vemos muy remoto la posibilidad de la tal paz total, porque estamos hablando en este caso solamente del ELN. ¿Dónde quedan las disidencias o las FARC, que según entendemos por lo que vimos esta mañana aún tienen vivo, en condición crítica, por supuesto, a Iván Márquez, alguien que recibió todos los beneficios de los acuerdos de La Habana y sin embargo decidió, junto con Jesús Santrich y otros de su calaña, regresar al monte? ¿Y dónde queda la negociación con las bandas criminales, con el Clan del Golfo? ¿Dónde queda eso? ¿Y dónde queda negociar eventualmente con el Tren de Aragua, que le ha hecho tanto dolor, le ha causado tanto dolor a Bogotá? Entonces, no vemos fácil que haya una paz total en Colombia, aunque pues respetamos mucho los empeños de este gobierno por llegar a ese objetivo. Pero el empeño del gobierno de Colombia, pero también está empeñado el régimen de Nicolás Maduro, y sabemos que el régimen de Nicolás Maduro es un criminal y no puede ser garante de ninguna paz. Con ningún organismo. Porque aparte el ELN, y no solo el ELN, como usted lo dijo, o sea, estamos hablando de la FARC, ISIS, Hezbollah, Hamas, que sostienen al régimen de Maduro. Y una gran cantidad de organizaciones criminales. Y al principio también hablábamos sobre lo que fingía Maduro. Maduro finge ser gobierno, Maduro finge tener paz, Maduro finge tener el control del país. O sea, finge. Pues mire, también aquí en Colombia existe una sensibilidad muy grande sobre la eventualidad de que Maduro, alguien que propició el crecimiento del ELN, recuerden ustedes que el ELN fue parido por Cuba hace 60 años. Es así. Y recuerden ustedes que Cuba ejerce una gran influencia política, estratégica sobre Venezuela y el gobierno de Maduro. Ahora Maduro, a petición de Petro, se convierte en el tutor, protector o garante de las negociaciones con este grupo. No somos muy optimistas al respecto y recordamos que las negociaciones con las FARC se hicieron precisamente en La Habana. Entonces, vemos eso, una posición política envenenada para lograr que el ELN pueda convertirse en un grupo, dijéramos, legal. Vamos a ver qué sale de esa negociación. Pues no puede salir nada bueno si está Maduro. Claro, porque todos los actores responden a un solo amo. Exactamente. Y usted bien lo decía en una de sus declaraciones, de caer Colombia en manos de la izquierda se convertiría en una plataforma para la amenaza directa contra la seguridad de Estados Unidos. Y esto es realmente preocupante porque desde Venezuela, por lo menos María Corina Machado ha estado advirtiendo sobre todo lo que puede pasar cuando llegue la izquierda de poder totalmente, como usted lo dijo aquí. No, y que estos grupos, Javier, que vienen de lo que han mencionado, del que vienen del monte, de lucrarse con actividades ilícitas, legalizarlos y darles espacio político, porque es dado, claro, es ganado, les dan estos espacios políticos. Hay que preguntarse, de ser una organización que desde sus inicios se sostiene con actividades ilícitas, ¿cómo se va a sostener luego como organización política? ¿Se va a desligar de las actividades criminales? ¿Usted lo cree, coronel? No, mire, este gobierno nos ha prometido a los colombianos, con referencia a eso, primero hay que aclarar que el gobierno ha dicho que se prohíbe totalmente la fumigación con glifosato. Y Colombia está produciendo 1.500, 1.400 toneladas métricas al año que alimentan todo este entramado ilegal.
agregando la minería ilegal, por supuesto. En segundo lugar, ha dicho que va a perdonar definitivamente, a mantener aquí en Colombia a todos aquellos narcotraficantes que confiesen, entreguen rutas, entreguen todos los insumos para que se queden aquí y no extraditarlos, aunque ya lleva extraditados 18 personas. Entonces, con esos antecedentes, nosotros vemos muy difícil que se cumplan lo que está diciendo el gobierno, lo vemos muy enredado y vamos a ver cómo se pone la materia. La materia se va a poner un poco más enredada, querido coronel. Sí, bueno, esperemos que los vestigios de instituciones democráticas que quedan y se resisten a entregarse a unas dinámicas populistas y comunistas en Colombia puedan frenar y ser garantes de que el proceso de pacificación, que no sabemos si lo llevará o no lo llevará a cabo, se quede a lo mejor en palabras, pero si se lleva a cabo sea satisfactorio para los colombianos, que han sido las grandes víctimas de todo esto. Es así. Coronel, una última pregunta. ¿El ELN es una organización derrotable? Lo es, pero es una organización bastante reincidente, tiene mucha capacidad de recuperarse. Fíjese usted que antes de fortalecerse en suelo venezolano, bueno, los militares los habíamos derrotado en ese campo, en el campo militar, y no eran sino como 500 o 600. Ahora son más de 2.000 y pico que están en armas, más otro tanto que son milicias. Entonces ha crecido exponencialmente el ELN, poniendo en riesgo todo lo que tiene que ver con la seguridad del país. De modo que yo veo muy complicado, es resiliente la guerrilla, y lo veo complicado. Así lo vemos los militares retirados, y para no hablar de los militares en servicio activo. Recuerden ustedes que los militares son el sustento del Estado, y con ese sustento es que los políticos y los gobernantes se mantienen en el poder. Es la herramienta del Estado para garantizar la seguridad territorial y ciudadana. O sea, sin eso tienes un país en caos. Y es bastante triste y da mucha pena que el territorio venezolano se haya convertido en ese santuario para criminales, y donde se hayan podido armar, crecer para hacer daño. Es así, coronel. Coronel, ya estamos llegando ya al final del programa, no sin antes que usted dé un mensaje a los colombianos, a esas familias que les han tocado sufrir en las fronteras colombo-venezolanas, el desplazamiento que por lo menos en nuestro territorio ha ocurrido, o sea, el desplazamiento de Apure. El mensaje a usted como coronel que ha vivido, que sabe cómo se maneja todo este entramado de guerrillas. Pues mire, no, el mensaje mío especialmente para los colombianos, yo fui de caballería, por lo tanto soy un hombre de fronteras en los aspectos de seguridad, conozco muy bien los 2.224, 25 kilómetros de la frontera colombo-venezolana, y le puedo asegurar que eso hoy en día es tierra de nadie, ¿no? Fui comandante en Arauca, al frente del Apure, fui comandante allá en el Táchira, en Cúcuta, norte de Santander, y fui miembro del grupo de caballería Rondón en La Guajira, allá. Y lo único que les puedo decir es que eso que se ha convertido en tierra de nadie, gracias al crecimiento de las diferentes bandas y combos delincuenciales, pues de acuerdo a lo que dicen los gobiernos, este gobierno de Petro, que es afín a la ideología del señor Maduro, pues han venido en un proceso sistemático de intercambio diplomático, ahora como que van a abrir la frontera, que nunca se ha cerrado y que la cerró Venezuela, y posteriormente dice que habrá intercambio militar. Entonces, muy compleja la situación, sabiendo lo que dijo el general Padrino, que tenía que comunicarse inmediatamente con el ministro de Defensa de Colombia, algo que fue moderado por el presidente Petro. Y bueno, en eso estamos. La esperanza es que los $2.000 millones que dijo Maduro que iba a producir ese intercambio comercial, pues que se vean así, en beneficio de los pueblos de los dos países. Es así, coronel. Agradecemos su presencia, su tiempo y su explicación de su experiencia vivida y los estudios que usted ha realizado con respecto a su experiencia en la frontera colombo-venezolana y de defensa y de seguridad y de enfrentamiento.
Me gustó y llamar mucho todo eso por su nombre específicamente. Así o sea, es. no, Así es. no son grupos amigos ni son paz, porque aquel que tiene armas no puede... Es ser interesante parte de lo que afirmó el coronel, donde nos dijo que son grupos criminales y se les pudo derrotar como criminales a través Exactamente. del ejercicio militar, y lamentablemente el gobierno venezolano, el régimen venezolano fue un agente que hizo que retrocedieran. Exactamente, que los proliferó. Entonces, 2000... No, y que no creamos que estas consecuencias solamente las va a pagar el pueblo colombiano. Lo que pasa es que aquí la opacidad y la dificultad de información y comunicación es bastante importante, y sabemos que todos los que están en el eje fronterizo de nuestro país también sufren las consecuencias de esta guerra silente. Es así. Muchas gracias, coronel, por estar aquí y por su tiempo. No, a ustedes un abrazo y muchas gracias por su amable invitación. Gracias, coronel. Es realmente preocupante lo que pasa en nuestras fronteras. Aquí la gran víctima son los ciudadanos, tanto colombianos y venezolanos, que viven en fronteras, tanto en Colombia como en Venezuela, y que muy recientemente en Venezuela han sido desplazados por grupos irregulares como el ELN, FARC, ISIS, Hezbollah. También lo vemos en el caso de la frontera con Brasil, también sucede. Esto sucede a lo largo y ancho del territorio. Y Javier, hay que entender que es un daño antropológico que se nos ha hecho. O sea, todos estos desplazamientos, la destrucción de la familia, y nos ha afectado, igual que el ambiente. Así que los ecologistas que están en Bogotá, que apoyan al gobierno de Petro, entérense. Ajá, totalmente. Bueno, no sé, antes de despedir este programa, nos gustaría decirles de que una vez alcancemos la libertad vamos a recuperar la soberanía y el territorio y la seguridad de nuestra nación. Es esencial. Exactamente. Y que nosotros los ciudadanos de bien sí vamos a ser garantes de una paz de verdad. Y garantes de que Y de esa paz justicia. y esa libertad se expanda por toda la región. Exactamente. Bueno, este programa de Aquí se habla libertad llegó gracias a la dirección de Jaime Nestares, gerencia de producción Gulizar Calla, producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles Ernesto Tobar, quien les habló durante todo el programa José Ernesto Hernández y Javier Cisneros. Nos vemos en una próxima oportunidad la semana que viene aquí a las 11 de la mañana en el programa Aquí se habla libertad de Pedro Ruchurto. Gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurtu.